primeramente entramos a ese momento en el cual estábamos en la catequesis evangelizadora, donde nos dimos cuenta primero que no se trata solamente de venir, sentarme o pararme frente a un grupo de jóvenes y empezarles a hablar. Eso cualquiera lo puede hacer, pero realmente un catequista tiene que tener argumento, y no solamente argumento de ciertas cosas, sino también de la doctrina, ¿va? Hoy vamos a adentrarnos entonces a la doctrina de la iglesia, pero desde una perspectiva que quizás tal vez nosotros lo sabemos de una manera, pero nosotros lo vamos a aprender como realmente debe de ser. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos elementos y por lo tanto les voy a pedir ahora que pongan atención, que realmente pongamos de nuestra parte. Y no sé si les enviaron ustedes este documento del Compendio de la Iglesia Católica en digital, y no sé si lo tienen también así en físico, pero eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y por qué se hace necesario que lo tengan? Porque vamos a ir, tal vez en las diapositivas nos van a aparecer tal vez así cosas ya resumidas, cosas ya sintetizadas, pero es bueno que lo tengamos porque vamos a empezar con esto. Y un catequista que por lo menos tenga el compendio, ya dice uno, tiene algo, tiene contenido, porque si no tiene absolutamente nada, pues ahí es de pensarlo, porque nosotros deberíamos de guiarnos por este, que es el catecismo de la Iglesia Católica, solo mire el grueso, ¿no? Y comparado a este, que es así, solamente es un resumen de todo. Entonces vamos a empezar en esta noche ya con nuestra formación. Vamos a empezar primeramente con nuestra oración. Le voy a pedir a quien está su nombre de Ingrid Álvarez, que si nos puede apoyar con la oración inicial. Así que le dejo el tiempo a usted. Muy bien. Buenas noches. Gusto de saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así es, Padre bendito, en esta noche te estamos dando gracias, Señor, por esta oportunidad que nos estás dando nuevamente de reunirnos por este medio. Gracias, mi Señor, porque nos estás dando ese regalo hermoso que es la vida. Gracias, Papito Dios, porque nos das la salud necesaria, por esos alimentos que pones en nuestra mesa, porque nos bendices día a día. Gracias por tu amor, por tu presencia y por ayudarnos en cualquier momento, Padre bendito, que nosotros te lo pedimos. Gracias porque eres bueno y porque siempre nos escuchas. Te pido también, Señor, que esta catequesis, esta enseñanza, nos ayudes a comprenderla, Padre Celestial, y que todo salga como tú desees. Te lo pedimos, Señor, hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ingrid. Muy bien, Amén. pasamos entonces ahora a nuestra catequesis. Vamos a entonces a empezar. Ya decíamos que nos vamos a basar entonces de esta hermosa catequesis sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, pasamos entonces a eso. Bienvenidos. Ay, perdón, me faltó ahí una equivocación. Ahorita la vamos a arreglar. Bienvenidos a nuestro curso. ¿Nuestro curso de qué? De el compendio de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica. En el año 1992 se empieza a trabajar con el Papa San Juan Pablo II y en ese entonces Cardenal Joseph Ratzinger. Empiezan entonces a elaborar un catecismo que pueda tener los contenidos principales de nuestra doctrina, pero que sobre todo no solamente se quede en un sentido de conceptos teológicos que se van a quedar ahí, pero sin entender. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros tenemos va saliendo el 15 de agosto de 1997. Empieza ya como a surgir este hermoso catecismo que hoy en día tenemos.
Pero en el 2005 el Papa Benedicto XVI elabora lo que nosotros tenemos en pantalla, el compendio de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica. Interesante, ¿por qué nos vamos a meter a este? Porque siento y lo considero de esta manera que nos puede ayudar bastante por la forma como lo plantea. No lo va planteando desde un punto de vista solamente de empezar como conceptos teológicos, sino lo hace a manera de pregunta y también contesta. Por eso es necesario que lo tengamos nosotros en cuenta. Entonces aquí tenemos las dos presentaciones, como usted lo puede encontrar en las librerías. No son muy caras, ahí se pueden conseguir. Entonces ahí estamos. Pasamos entonces ya al contenido de nuestro primer capítulo del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien. Pasamos entonces. Como primer capítulo tenemos entonces el fin del hombre. ¿Cuál es su fin? Dar gloria a Dios y conocerle y amarle. Para eso le voy a pedir a Diana si nos hace favor de leer el número 1 del compendio del catecismo. Ahí aparece como la pregunta número 1, pero ya me mole el número 1. No sé si Diana nos puede hacer el favor. Claro. Ahorita voy. La pregunta es, ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? En otras palabras, ¿cuál es el plan de Dios para el hombre? Y dice, Y Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. muy bien. Aquí vamos a partir de la palabra bienaventuranza. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Eso quiere decir la palabra bienaventurado, feliz. Entonces, cuando, por ejemplo, en las bienaventuranzas que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, cuando dice bienaventurados, aquellos, está diciendo felices aquellos. Entonces, se está refiriendo a eso. En la palabra feliz, felices, en griego se pronuncia Makarios, así como lo escucha usted, Makarios. Entonces ahí viene el nombre que nosotros conocemos a veces, Macario. O sea, eso es lo que quiere decir. Quiere decir entonces feliz. Entonces, ¿cuál es el designio de Dios? Primeramente, ahí aparece que para que el hombre, que me dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. O sea, que es perfecto, pero a la vez también en él se encuentra la felicidad, porque él es la felicidad. Si estamos hablando de perfección, estamos hablando de la felicidad como tal. Feliz en sí mismo en un designio de pura bondad, aquí aparece el otro concepto de bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En otras palabras, en su vida de plenitud, en su vida de felicidad. Ese es el primer designio entonces del hombre. Entonces, viendo todo esto que nosotros tenemos ahora en cuenta, es bueno tener estos principios. Resulta que ahora que nosotros tenemos ahí, si usted ya está ahí, ya ubicó dónde estamos nosotros ahora en nuestro compendio, si tiene el libro y si tiene el digital, ahí mandaron un mensaje donde dice que en el chat de catequistas ahí está el link del compendio del Catecismo de la Iglesia, pero también ahí está en PDF ese compendio, entonces que usted lo pueda tener. ¿Cuál es el destino de Dios? Ya lo decíamos y lo leíamos ahora con Diana. Estos numerales, si usted tiene el catecismo de la iglesia así en grande, el grande, usted lo va a encontrar este tema en el numeral 1 al 25. Ahí va a encontrar usted todo ello. No en el compendio es el número 1, o sea, lo que aparece en negrita.
Entonces, ¿qué dice? Interesante esa parte, porque si usted no tiene su compendio, aquí tiene esta pantalla donde nos está dando a conocer ese número 1 que acabamos de leer. Entonces, bienaventurado, porque somos partícipes de la vida bienaventurada en la plenitud de los tiempos. Dios Padre envió a su Hijo como Redentor, Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos a su iglesia, en su iglesia, y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. En otras palabras, entonces, ¿qué quiere decir? Que el objetivo por el cual Cristo nos ha hecho a todos nosotros es para participar en su felicidad, en otras palabras. Entonces, el hombre que cayó en pecado, el hombre que cayó en todo ello, eh, Dios, como dice ahí, en su bondad. Entonces, aquí hay que entender algo que de lo cual habla San Agustín cuando dice que el hombre no escogió al mal, sino que escogió mal. Esto es lo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando nosotros que el hombre escogió al mal, ahí estamos nosotros cayendo en algo que lo hizo conscientemente, meditadamente, escoge al mal, a diferencia que a veces nosotros por nuestra debilidad como seres humanos no nos damos cuenta y de repente caemos en alguna tentación, algún pecado que a veces nos hace a nosotros rápidamente buscar la comunión con Dios. Entonces es distinto a ello. Entonces por esa misma razón, como el hombre no escoge al mal, sino que escoge mal, tiene derecho entonces nuevamente a reconciliarse con Dios. Esta es una base de la cual usted debe de tener en cuenta en sus catequesis. Por lo tanto, nosotros no podemos determinar a alguien. Ese hombre ya se perdió, esa persona ya no tiene salvación, este no, tiene también, es llamado por Dios, pero aquí, ¿quiénes son los instrumentos para hacer ese llamado? Nosotros. Entonces, ¿cuál es entonces el designio de Dios para el hombre? Que sea feliz. Pero la felicidad del mundo, no, sino en la bienaventuranza eterna. O sea, en la bienaventuranza de Dios, en la felicidad de Dios. Ahí creo que quedamos con ese punto muy hermoso de este número 1. ¿Cuál es el designio de Dios? Que el hombre sea feliz. Pero a veces nos dicen a nosotros, el ser humano no fue hecho para ser esclavo. El ser humano no fue hecho para vivir triste. El ser humano no fue hecho para vivir en melancolía o vivir en desesperación o vivir decepcionada. Y entonces, o vivir en estado de depresión, sino para ser feliz. Cuando la persona entiende eso, pues cambia su perspectiva. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, también nos lleva a nosotros a comprender otra cierta cosa por acá. El ser cristiano, pertenecer a una familia. Si se dieron cuenta ahí, decía en el número 1 que la persona que acepta la fe cristiana, pues también va a eso, a adherirse a la iglesia de Dios. Por eso dice aquí, el bautismo es como un segundo nacimiento, cosa que ustedes ya manejan muy bien como catequistas, pero aquí vamos a darle otro enfoque. El bautismo es como un segundo nacimiento que nos introduce en la familia de la iglesia. Este punto es el que a veces nosotros nos toca, tal vez no tocamos. Sí tocamos que en el bautismo todos nosotros somos miembros de la iglesia, que vamos a ser incorporados a la iglesia, que somos parte de la iglesia, pero se nos olvida esta palabrita que nos introduce en la familia de la iglesia. Hemos de sentir orgullo de pertenecer a la iglesia, cosa que se mira también en todo el sacramento de la confirmación. La iglesia nos enseña muchas cosas, las más importantes, las únicas verdaderamente importantes. O sea, en todo ello nosotros debemos de tener en cuenta que todo ello nos lleva a nosotros entonces. La iglesia nunca nos va a mentir, la iglesia siempre nos va a hablar con la verdad. Lo que pasa es que cuando nos hablan de doctrina, nosotros creemos y pensamos que lo poco que nosotros tenemos en nuestra cabeza es lo verdadero y es lo cierto. Entonces, cuando vienen estas cosas, por ejemplo, esta formación que nosotros tenemos ahorita, a partir de la doctrina,
nos lleva a nosotros a entender otras cosas. Yo les digo, ya tal vez a mitad de este curso vamos a hacer quizás un pequeño laboratorio que nos va a ayudar a todos nosotros a ver cómo estuvimos, y cómo estamos actualmente y cómo queremos estar, ¿verdad? Porque nos lleva a todos nosotros eso a también evaluarnos cómo vamos creciendo nosotros en nuestra formación. Muy bien, seguimos entonces. Ideas principales de lo que nosotros hemos comprendido. ¿Para qué estamos en la Tierra? Esta es la parte tal vez reflexiva del primer número, el que acabamos de encontrar de este primer capítulo. Los cristianos tenemos la suerte de saberlo. Esto es lo interesante, ¿verdad? Porque a veces nos preguntamos y quizás esas mismas preguntas que aparecen en este inciso 2, como decíamos la otra vez en nuestras famosas catequesis, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Pero, por eso les decía, a veces ese tema, humanamente, a veces hay que cambiar un poco la forma de meter eso, porque a veces, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Vas descubriendo. No, aquí sabemos muy bien. ¿Para qué estamos en la Tierra entonces? ¿Qué decía ese número 1? A ver, quiero escucharlos, quiero que opinen. ¿Para qué estamos entonces en esta Tierra de todo lo que ya hemos ahorita meditado de este número 1? A ver, hermana Rosario, ¿qué nos cuenta usted? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta? Disculpe. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para ser felices? Muy bien. Pero ¿será que solamente una felicidad terrena o alguna felicidad cuál? ¿Una felicidad terrena y la otra? No, pero ¿qué es lo que... Por eso, sí, estamos llamados a la felicidad. Pero ¿será que solamente la felicidad terrena o a qué? Aquí tenemos que ser felices. Nosotros Ujú. estamos llamados, como bien lo decía usted, para ser felices aquí en la tierra. La felicidad la tenemos nosotros siempre y cuando nuestros problemas o lo que nosotros vivamos, lo miremos de otro punto de vista. Ujú. Pero la felicidad la estamos viviendo ya. Muy bien. Entonces regresamos un poco. Aquí. ¿Cuál fue entonces el objetivo o cuál es el plan de Dios para el hombre? Recordemos muy bien, que no se le olvide. Lo va a encontrar en numeral 1, numeral 25 del Catecismo de la Iglesia y en el compendio en su número 1. ¿Cuál es el plan de Dios entonces en su pura bondad que ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada? Y al final dice, herederos de la eterna bienaventuranza. Entonces, estamos llamados, sí, a la felicidad. Pero como les decía, no solamente a la felicidad terrena, sino como lo dice aquí, a la felicidad eterna. Porque ahí es donde nosotros encontramos nuestra total realización en todo ello. Entonces, por eso, cuando decíamos aquí acerca de estas ideas principales, dice aquí, los cristianos tenemos la suerte de saber, Cristo lo predicó y la iglesia nos lo enseña. Respuesta a las preguntas fundamentales, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Entonces, como le digo, ¿cuál es esa respuesta entonces a estas preguntas? Lo que ya escuchamos en ese número 1. Cuando ustedes van entonces a dar una catequesis de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, número 1 del compendio de la Iglesia Católica. Ahí está la respuesta. Tan sencilla, pero que a veces nos cuesta comprender y digerir ese contenido. Entonces, ¿de dónde vengo? Sí, vengo de Dios. ¿Quién soy? Soy una persona llamada a la felicidad. ¿Y a dónde voy? A la eterna felicidad. Es eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Entonces, ahora le digo, porque cuando nosotros tocamos estas preguntas, ¿de dónde vengo? Y empezamos a hacer tal, ¿qué? Mm, un contenido totalmente histórico de nuestra vida, que a veces en lugar de hacernos bien nos hace daño porque recordamos hasta allá, dijo que está muy atrás y tal vez nos tocamos puntos que no deberíamos tocar. Entonces, ¿de dónde vengo? Venimos de aquel que es la felicidad eterna. ¿Quién soy? Alguien que es llamado
a la felicidad. ¿Y a dónde voy? A la eterna felicidad. Entonces, es a eso entonces en el cual debemos enfocar nuestra catequesis, ¿verdad? En este número 1. Entonces, dentro de ello encontramos entonces esas ideas principales y avanzamos. Entonces, aquí ya vamos contestando entonces esta parte. ¿De dónde venimos? Aquí entonces encontramos esta respuesta a estas preguntas que vamos a encontrar y que lo tiene y que tiene el documento que estamos estudiando. ¿De dónde venimos? Dios ha creado libremente al hombre. Entonces, pregunta el millón, entonces, ¿de dónde venimos? De Dios, que nos ha creado libremente. Lo ha creado para que participe de su vida bienaventurada. O sea, aquí mismo lo dice. ¿En qué entonces? En su felicidad. Cada hombre ha sido creado por Dios con la colaboración de sus padres. Venimos de Dios. O sea, al final de todo, venimos todos de Dios, pero ¿quiénes son los colaboradores de Dios para que nosotros estemos acá en la tierra? Nuestros padres. Pero venimos de Dios porque nos creó libremente. Entonces, concepto principal que usted debe de aprender. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Por qué? Porque nos ha creado. ¿Para qué? Para que seamos y participemos de su felicidad. Interesante esa parte, porque esa parte es la que a veces nos cuesta a nosotros comprender cuando damos quizás alguna charla, porque a veces nos preguntan, ¿y de dónde venimos? Sí, venimos de Dios, pero ¿para qué? Si a nosotros nos pregunta un niño, fíjese que yo sé que Dios me hizo, pero ¿para qué me hizo? Entonces aquí encontramos nosotros respuesta cuando nos encontramos con jóvenes, de lo que decíamos en la catequesis evangelizadora, la que mirábamos anteriormente, cuando decíamos que a veces nosotros debemos de hacerlo y de hacer como psicólogos, pero no meternos de lleno, porque tampoco nosotros somos profesionales para poder sanar, ir sanando esas heridas que tienen las personas, pero una persona que está herida con ciertas cosas y ustedes no me dejarán mentir y yo sé que ustedes se han encontrado con estos casos, que a veces le dicen a uno, sí, yo creo en Dios, pero ¿para qué me hizo Dios? ¿Solo para sufrir? Solo para estar acá sufriendo una enfermedad, estar sufriendo en problemas, mis papás me dejaron. ¿Qué va a responder usted? Por eso es que nos estamos educando ahora en la doctrina. Sí, Dios nos ha creado libremente. Sí, eso todos lo sabemos, pero no sabemos por qué nos creó. Ahora usted ya sabe por qué nos creó. Para participar de su felicidad. Pero entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, para empezar, a veces nosotros somos los seres humanos, aquí también vamos a meter muchas cosas humanas para poder comprender lo que nos quiere decir el catecismo de la iglesia. Eh, como seres humanos siempre buscamos culpables. Como seres humanos nosotros a veces buscamos culpables. Por ejemplo, lo que decía el evangelio de hoy, de los jornaleros, aquel dueño, el terrateniente que salió a buscar trabajadores, uno los encontró en la mañana, los llamó, otros a media mañana, otros a mediodía, a media tarde, y al caer la tarde. Y los que caía a la tarde les dice les hace una pregunta, ¿y qué están haciendo aquí? ¿Han estado sin trabajar todo el día? Es que no nos han contratado, dice. Entonces, interesante esa pregunta, porque eso quiere decir que hay muchas personas de brazos cruzados. La felicidad sí fuimos nosotros creados para ser felices y participar de esa felicidad, pero para encontrarla hay que luchar. Para encontrarla, entonces, no solamente se trata, Dios, dame felicidad. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo para encontrar esa felicidad? Por ejemplo, a mí me regañan mucho. Me regañan mucho porque a veces tiendo tal vez a enfermarme de cierta cosa y me dicen, ¿ya fuiste con el doctor? No, pues anda con el doctor porque si no, no te vas a curar. Y así somos muchas veces nosotros. Y también eso hay que educárselo, a inculcárselo a todos los jóvenes y niños, que para encontrar la felicidad hay que luchar y hay que saber atenderlos. Y que también ellos mismos se atiendan en esa felicidad.
Entonces alguien que tiene vicio, ¿cómo lo vamos a tratar? También recuérdale eso. La pregunta que yo le hago a las personas cuando están en algo así, ¿eres realmente feliz? Y cuando les pregunto eso, se quedan pensando, "Mm, no responden nada. ¿Por qué? Porque ellos saben en su interior que no son felices. Entonces, desde esa pregunta también nosotros podemos captar todo ello y uno ya empieza a catequizar con esta premisa tan interesante. Hemos sido llamados entonces y creados para que participemos en la felicidad de Dios. Interesante este punto. Si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Entonces, ¿quién nos creó? Dios. ¿Para qué? Para ser felices. Pero la felicidad no solamente terrena, sino la felicidad que trasciende, o sea, la felicidad que va más allá, una felicidad que nosotros encontramos respuestas a todo ello que nos puede nosotros llevarnos a todos nosotros a una plenitud de nuestra vida. Entonces pasamos a la siguiente, a ver qué dice. ¿Quiénes somos? Aquí está esta otra pregunta. ¿Quiénes somos? Y a veces, como les digo, a veces nos vamos al punto de otras cosas. Si se da cuenta, no solamente es una reflexión teológica, sino también reflexión humana la que tenemos, de lo que nosotros encontramos en este compendio. Por eso les digo, a mí me fascina meterme a la doctrina porque es donde nosotros encontramos la clave de todo lo que nosotros predicamos. Entonces, ¿quiénes somos? Dios está de continuo junto al hombre, o sea, está siempre con el hombre. Lo llama y le ayuda a encontrarle. Interesante, interesante esta parte. También somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo soy un Dios. No, no nos estamos refiriendo a ello, sino que el insuflo que tenemos nosotros de vida, el insuflo que Dios nos da, lo encontramos en el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre, sí, lo crea a su imagen y semejanza, o sea, en el sentido de que es inteligente, tiene voluntad y tiene acción. Por eso es que nosotros decimos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y acuérdense que el alma es el movimiento que nosotros tenemos. Por esa misma razón se le llama a los dibujos animados. ¿Por qué? Porque son dibujos con movimiento. Entonces, el hombre es creado entonces por Dios, imagen y semejanza de Dios, pero no solamente creado, sino que el mismo Dios, como dice, sopla, y como se le llama el insuflo de Dios, y como se dice en hebreo, el ruaj de Dios, o sea, el insuflo de Dios, el que da vida. Entonces, Dios llama y ayuda al ser humano a encontrarle. Pero sobre todo también, como dice esta premisa 3, hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Interesante todo esto porque si nosotros sabemos muy bien, entonces estos conceptos que estamos manejando ahora, usted también va a comprender y cuando usted va a hablar acerca del bautismo, ¡pum!, rápido se va a acordar de lo que dice el catecismo de la iglesia. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Entonces, en otras palabras, ¿qué somos? Soy hijo de Dios. Pero para llegar de término, porque es fácil decirlo, soy hijo de Dios, punto. Pero ¿qué trae ello? Todo lo que hemos visto. Ya vieron que no solamente se trata de decir soy hijo de Dios, ya vieron todo lo que conlleva a todo ello. No solamente decir yo creo, imagínense, primero tenemos que saber de dónde venimos, quiénes somos, y ahora vamos al otro. ¿Y hacia dónde vamos? Y es lo que encontramos en ese mismo número 1. Dios ha creado al hombre para que le sirva libremente en esta vida y goce de él después para siempre en el cielo. ¿Hacia dónde vamos los cristianos? Al cielo. Si no conseguimos esta meta, nuestra vida será un fracaso. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros debemos de perseguir en esta vida? Pues primeramente, no es tanto, en este caso, lamentablemente muchas personas cuando se habla acerca de este tema, lo primero que hacen cuando se dice que vamos rumbo al cielo y que esa es nuestra meta. Entonces vayámonos entonces a la iglesia y permanezcamos allá y encerrémonos ahí, recemos el rosario, leamos la Biblia, hagamos novena, hagamos esto y lo otro. No, no se trata de eso, sino cómo nosotros vamos creando ese camino para ir al cielo
con nuestro compromiso que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Entonces, en otras palabras, ¿para qué existe el hombre entonces? Aquí lo habla en primera persona. Yo existo para dar gloria a Dios, para manifestar su bondad y su amor. Dios no tiene otra razón para crear. El hombre responde con amor al amor de Dios. En eso consiste su felicidad. Interesante ese punto. ¿Por qué para dar gloria a Dios? Y lo mirábamos al inicio cuando decíamos que eh, que el hombre, en este caso, cuando mirábamos esto, ¿cuál es el fin del hombre al final? Dar gloria a Dios, conocerle y amarle. No recuerdo si fue aquí o fue en otra formación donde yo decía que por cuál fue el objetivo por el cual Dios creó al hombre. Yo decía, es para que le ame. Y aquí lo encontramos. ¿Cuál es el fin entonces del hombre? Para que le dé gloria a Dios, conocerle y amarle. Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1, en el compendio de la Iglesia Católica, es lo que vamos a encontrar. Entonces, en este número 5, entonces el hombre responde a ese amor. Y aquí entonces entramos a otra cosa. No estamos hablando entonces, ¿para qué existe el hombre? Entonces dice, yo existo para dar gloria a Dios, para manifestar su bondad y su amor. Dios no tiene otra razón para crear, sino que simplemente nos crea por amor. El hombre responde con amor a Dios y en eso consiste su felicidad. ¿Y por qué hacemos otra vez y lo vuelvo a repetir? Porque entonces para conocer a Dios debe existir algo muy importante, debe existir entonces algo que nos lleva a nosotros a saber darle gloria a Dios. Entonces, ¿será que solamente una criatura un ser humano que va creciendo, va creciendo, va creciendo, así por sí solo va a creer en Dios? No, se le tiene que predicar. Entonces, es a lo que nosotros conocemos y lo que va a aparecer en el inicio del capítulo 1 que nosotros vamos a ver de lo que nosotros conocemos. El hombre es capax Dei. ¿Qué quiere decir la palabra capax Dei? Quiere decir, en su número 2 dice que el hombre es capaz de Dios. Eso significa la palabra capax Dei. El hombre es capaz de Dios. Entonces, dice este número 2, dice, Dios mismo al crear al hombre a su propia imagen escribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Pucha, qué nivel, ¿va? Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Interesante este punto de vista. Así que fascinante es este número 2 cuando habla que el hombre es capaz de encontrarse con Dios. A mí me gusta bastante esta parte porque nos involucra a todos nosotros entonces a que no solamente es una cuestión propia, sino que Dios es el que toma la iniciativa. Por eso dice, Dios mismo al crear al hombre a su propia imagen escribió en su corazón de este el deseo de verlo. Esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Somos nosotros capaces de verlo? ¿Queremos nosotros verlo? ¿Queremos nosotros y tenemos ese deseo de estar con él? Ahí es donde nos tenemos que nosotros que cuestionar en todo ello. Porque como les digo, no se trata solamente entonces de esto, de venir y agarrar mi catecismo, sino también debemos nosotros de saber qué es lo que nos viene a todos nosotros. Aunque el hombre ese a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre
en Él aquella plenitud de verdad y felicidad. Entonces la felicidad de todo esto, hermanos y hermanas, nosotros lo encontramos en Dios, pero como les digo, todo va a depender de todos nosotros, cómo realmente nosotros queremos responder a esa llamada. Y nos encontramos con este punto 6. Debemos conocer la doctrina cristiana. Aquí viene lo interesante. Debemos conocer las enseñanzas de Jesucristo, pues es nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro modelo. Sus enseñanzas muestran el camino para conocer y amar a Dios, ser felices en esta tierra y después eternamente en la otra. Entonces, aquí estamos hablando de la verdadera felicidad, no una felicidad de tener, sino una felicidad de dar y conocer. Esa es la plena felicidad. Entonces, por esa misma razón, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos verán la luz y serán felices. Bienaventurados. Entonces, todas aquellas personas que pasan pena en la tierra, pero viven felices, ellos encuentran esta felicidad eterna. ¿Por qué? Porque los ha llevado a luchar, porque los ha llevado a encontrarse con todo lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Entonces, para finalizar esta primera parte, encontramos entonces las partes principales de la doctrina cristiana. Esto es lo que vamos a ver nosotros en este tiempo. ¿Cuáles son los contenidos del catecismo de la iglesia? ¿Y cuáles son los contenidos de nuestra doctrina? Aquí está. La primera es lo que estamos viendo ahora. Primeramente, vamos a este punto que estamos viendo ahora de encuentro. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios nos ha hecho? Es como la parte introductoria que tiene el catecismo de la iglesia, que estos 4 puntos que vamos a ver durante todo el catecismo de la iglesia nos llevan a todos nosotros a conocer ya las cosas de fe, pero sobre todo también nos lleva a todos nosotros a involucrarnos realmente en lo que conocemos. Pero primero de ello, para conocer estos puntos, primeramente tenemos que saber para qué estamos en esta tierra, por qué estamos, cómo Dios se hace presente, y para la próxima que vamos a estudiar el capítulo 2, pues nos va a llevar a todos nosotros a algo muy bonito, a algo que nos interesa a nosotros bastante. Entonces, una de la parte principal y de las primeras que nosotros encontramos son las verdades de nuestra fe en el símbolo de la fe o credo. Y aquí nos vamos a llevar un buen tiempo en todo esto de las verdades de la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que deberíamos saber nosotros. Yo les preguntara por qué dice o sea, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Podría usted explicarme esa parte? ¿Podría usted explicarme por qué está equivocado todo ello? Engendrado, uno creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿A qué se refiere a naturaleza? ¿A qué se refiere a engendrado y no crear? ¿Es capaz usted de explicar eso? Todas esas cosas lo vamos a ver cuando vamos a estudiar el símbolo de nuestra fe contenidas en el catecismo de la iglesia. 2. También es necesario para nosotros conocer la celebración de la fe en la liturgia y los sacramentos. 3. ¿Qué quiere Dios que hagamos para ser felices y hacer felices a los demás? Aquí vamos a encontrar la moral cristiana, o sea, en otras palabras, los 10 mandamientos. Cómo realmente todos nosotros debemos de vivir la moral cristiana. Ahí es donde empieza lo interesante. 4. El sentido y la importancia de la oración en la vida cristiana. Y en este caso hace una resonancia y tomando como modelo para la oración el Padre Nuestro. Interesante todo ello, ¿eh? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, así en breve. Esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de ello. Pero es importante entonces tocar este punto que acabamos de encontrar, el punto número 1 y capítulo número 1. ¿El hombre es capaz de Dios? Claro que sí, es capaz de encontrarse con Dios. Entonces, yo le voy a pedir a usted como una tarea para la próxima reunión que vamos a tener. Con esto no quiero decir que ya terminamos, nos vamos a ver un puntito ahí que vale la pena mencionarlo porque a veces nos confundimos y lo voy a tratar ahorita. Que si usted fuera capaz de, bueno, es capaz, sino que usted me hiciera el favor de leer
el número 2 hasta el número 5 del compendio del Catecismo de la Iglesia. Son breves números que usted la pueda leer y entonces vamos a hablar acerca de ello la próxima reunión. ¿Por qué dejamos esta tarea? Porque nos puede llevar a todos nosotros a comprender realmente lo que, lo que Dios quiere, y si hay preguntas, pues ahí las podemos responder. Entonces, no quiero yo que se vayan ustedes a quedar con eso de que aprendimos o no aprendimos y todo ello. Pero también vamos a tener ciertas preguntas, espacio a preguntas que nos pueden llevar a nosotros a comprender ciertas cosas. Muy bien, vamos a este punto que me pidieron que se lo pudiera tocar para poder comprender ciertas cosas. Para poder comprender unas cosas que de cierta manera a veces nos cuesta a todos nosotros comprender todo ello. Muy bien. Vamos a ver este punto muy importante acerca de los sacramentales. Aquí te encontramos este fraile que nos va a iluminar a todos nosotros para comprender qué es un sacramental. Eso lo vamos a ver más a fondo cuando vayamos estudiando cómo celebramos nuestra fe. Pero ahorita solamente vamos a dar unos pincelazos para que cuando usted le pregunten, usted sepa realmente cómo responder. Cuando escuchamos la palabra sacramental, lo primero que se nos viene a nosotros a la mente, podríamos nosotros decir, de plano que ha de saber con la Santa Misa, porque muchos eso piensan. Ahora les hago una pregunta. Ustedes como catequistas deben de tener criterios. Entonces, les pregunto a ustedes. Y si no responden, yo les voy a decir quién me va a decir. Entonces, ¿es lo mismo un sacramento y un sacramental? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, viendo el silencio, entonces. Una consulta, para entrar en detalles, ¿qué es sacramental? Yo entiendo que no hace lo mismo, sacramento es una cosa y sacramental, pero no tengo el término de sacramental. Ajá, sí, muy bien. Entonces, por eso que lanzo la pregunta. A ver, ¿quién más quiere dar a conocer? ¿Quién más? ¿Es lo mismo un sacramento y sacramental? No es lo mismo un sacramento que un sacramental. Ujú. Los sacramentos son 7, según me dijo el padre, que esos dan la gracia inmediata. Ujú. Y los sacramentales pueden ser un montón de objetos, utensilios en la iglesia, cruces, rosarios, reliquias. No sé si entran las reliquias ahí, pero hay una diversidad de sacramentales. Muy bien. Gracias por las intervenciones. Vamos a ir entonces, si usted tiene su compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, al número 351. Dice ahí, ¿qué son los sacramentales? Dice, los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante, las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de las personas, por ejemplo, y la dedicación de las cosas de culto a Dios. Muy bien, aquí vamos entonces a entrarnos. Entonces, ¿qué es un sacramento? El sacramento, por lo tanto, aquí vamos a encontrar la diferencia entonces a todo ello. ¿Qué son? Dice. Y aquí ya nos está hablando acerca de los sacramentales, pero primero queremos aclarar qué es un sacramento. Si aquí primero nos está diciendo que los sacramentales son signos sagrados, muchas veces con materia y forma, pero si nos vamos aquí a lo que dice la Sacrosanctum Concilium número 60, o sea, parte del Concilio Vaticano II, cuando dice la Santa Madre Iglesia instituyó además sacramentales,
Quiere decir entonces que los sacramentales son instituidos por la iglesia. Ahora los sacramentos son instituidos por Cristo. Ahí está la diferencia. Los sacramentos entonces son instituidos por Cristo. Por esa misma razón, cuando hablamos de un sacramento, estamos hablando de, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es un sacramento? Es un signo visible de una gracia invisible, porque de ese mismo instante nos transmiten a nosotros la gracia y nos quedamos llenos de Dios, y por esa misma razón quedamos santificados ese momento que recibimos esa gracia por medio del sacramento. Ahora bien, un sacramental, como lo dice acá, son signos sagrados, muchas veces con materia y forma, por medio de los cuales se reciben efectos espirituales que son actos públicos de culto y santificación. Pueden ser cosas o acciones por la intercesión de la iglesia. La bendición de agua, ¿es un sacramento o un sacramental? ¿Qué dicen ustedes? Eso es un sacramental. El agua, Sacramental. ajá, el agua es el sacramental. Perdimos el año. Escuchemos otra vez lo que dice el catecismo de la iglesia. Dice, son signos sagrados instituidos por la iglesia por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre de una oración acompañada de la señal de la cruz y de otros signos. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que el sacramental no es tanto el objeto, sino lo que se hace con ese objeto, o sea, en el sentido, el agua. El agua es simplemente, es un elemento natural, pero en el momento en el cual se hace la oración, porque en el momento de la oración, interesante, vamos a ver, permítame un momento, voy a buscar dónde está mi librito de oraciones. Por ejemplo, la bendición de agua. La bendición de agua siempre también va a tener un signo. Por ejemplo, la bendición de una casa. La bendición de una casa también es un sacramental. Entonces, ¿por qué razón? Me estoy refiriendo entonces a la oración como tal, Sí. que es el sacramental. Por esa misma razón dice que va acompañada de la señal de la cruz o otros signos. Por ejemplo, dice, vamos a ver, donde dice, el celebrante en actitud de oración dice, asiste, Señor, a estos servidores tuyos que habitan en este hogar e imploran humildemente tu bendición. Entonces, ¿cuál es el sacramental ahí? La bendición. Para que cuando estén en él, sientan tu presencia protectora. Cuando salgan, gocen de tu compañía y cuando regresen, experimenten la alegría de tenerte como huésped hasta que lleguen felizmente a la casa de tu Padre. Entonces, al final dice, imploremos la bendición de Dios. Y entonces ahí es donde se hace la señal de la cruz y se esparce agua bendita. Entonces el sacramental va a ser esa oración. Porque no vamos a decir que el sacramental va a ser la casa. No, es la oración por medio de la señal de la cruz. La oración, la señal de la cruz. Y en este caso se usa otro signo que también es parte de todo ello, el agua bendita, para bendecir el hogar. Entonces, las oraciones todas estas nos llevan entonces a todos nosotros, y aquí cuando habla acerca de signos, nos vamos entonces a lo que llama la Sacrosanctum Concilium, en el número 60, parte del Concilio Vaticano II, cuando dice, la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos signos son sagrados, creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo el carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello los hombres se disponen a recibir el afecto principal de los sacramentos y se santifican en las diversas circunstancias. En otras palabras, también todo un sacramental, por ejemplo, ¿qué pasa con los escapularios que nosotros tenemos a veces de la Virgen del Carmen? El otro es un signo, o sea, al final de todo es un signo que se lleva de todo, pero ¿cuál es el sacramental como tal? La bendición que se hace de ese escapulario. Pero ese escapulario, ¿me va a servir a mí como amuleto? No, al contrario, dice aquí, sobre todo dice de carácter, nos da, entonces nos involucra a todos nosotros en un carácter espiritual.
¿Y por qué se obtienen? Por intercesión de la iglesia. Entonces, al final de todo, también tienen efectos estos. En primer momento, sí. ¿Por qué? Porque nos tienen que acercar más a Dios y como dice aquí, como dice aquí, por ello los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican en las diversas circunstancias de la vida. Entonces, al final de todo, un sacramental, por lo tanto, la oración, cuando se estaba refiriendo al catecismo de la Iglesia Católica, que también cuando se hace algún nombramiento, en este caso cuando se está refiriendo a las personas en las cuales se hace un sacramental, si la persona entonces, ¿dónde se puede ver eso? En la institución de ministros, en la institución de monaguillos, en la institución de lectores. Se hace una bendición sobre ellos. Por ejemplo, los catequistas, todos ustedes, cuando estuvimos casi la mayoría en Santa Misa de 8 de la mañana antes de empezar con las catequesis que fueron en julio, si no estoy malo, en junio, cuando empezamos, se les hizo a ustedes la bendición de envío. ¿Cuál fue el sacramental ahí? Que el Padre extendió las manos, hizo la señal de la cruz, hizo la oración, la señal de la cruz y les esparció sobre ustedes agua bendita. Ese fue el sacramental. Entonces, recibimos nosotros también parte de gracia todo ello, pero ante todo carácter espiritual. ¿Por qué razón? Porque en ese momento yo sé que muchos de ustedes fueron a la que calidad, ¿verdad? Porque recibimos la bendición. Entonces, cuando uno recibe la bendición, ¿qué pasa? Uno se siente feliz y se siente, podemos decir así, eh, tal vez no es la palabra correcta, satisfecho, pero tal vez se siente uno alegre, fortalecido es la palabra. Se siente uno fortalecido de haber recibido la bendición y va uno con ansia. ¿Por qué? Porque uno sabe que recibió una responsabilidad y un envío. Entonces, por eso es lo que habla aquí el Concilio Vaticano II, que crea carácter. Pero el sacramento, ¿cuál es la diferencia entonces del sacramento? Que el sacramento nos lleva a nosotros, nos da la gracia de Dios santificante. La gracia santificante nos da a todos nosotros un sacramento. Un sacramental solamente es un signo, una bendición que se puede dar. Entonces, igual cuando vino un señor acá, en una ocasión vino a la oficina, me dijo, fíjese que traigo unos sacramentales, me dijo. Y yo le dije, yo me quedé así, sí, me dijo, ay, pero ¿y por qué se quedó como en duda? Me dijo, es que yo sé, el catecismo de la Iglesia Católica dice que el sacramental es la oración que se hace y la bendición. Ah, entonces el otro solo es un signo de ese sacramental, ¿verdad? Por esa misma razón, cuando se ora por ese sacramento, por ese signo, por ejemplo, un rosario, que usted venga y me dice, bendiga, ¿será que me puede bendecirme el rosario? Sí, se hace la oración. Por ejemplo, se puede utilizar esta oración, Señor Dios Todopoderoso, que dejaste estos medios y estos signos para que nosotros podamos acercarnos a ti, ¿oí? Acercarnos a ti, también ayudes que por medio de la oración también nosotros sepamos dialogar contigo y saber conocerte. Se hace la señal de la cruz o al rosario, se le esparce agua bendita, pero no solamente al rosario, sino también a la persona. ¿Por qué? Porque se santifica a la persona que lo va a aportar. Entonces, no es tanto, sino que es un signo de que esto me va a ayudar a mí a acercarme más a Dios. Ese es entonces el significado de un sacramental, acercarme a Dios. No de amuleto, que si me lo pongo, que si pongo mi rosario bajo la cama o bajo mi almohada, no me va a pasar nada. O como pasó en una ocasión un enfermo, que le ponían como 10 rosarios en el cuello para que se curara. Eso no es así. Entonces, es diferente a decir, vamos a orar por esa persona enferma. Eso es distinto. Pero tomar estas cosas como amuletos que porque tenerla me voy a curar o porque por tener tales cosas no me va a pasar nada, no es así. Lo que nos salva a nosotros es la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Un sacramento, un sacramental? El sacramento, porque es instituido por el mismo Cristo. El sacramental es instituido por la iglesia. ¿Para qué? Para que sea un signo que me acerque más a la iglesia y me acerque a Dios. Ese es entonces el objetivo de un sacramental.
hacer muy bien, que la presencia de Dios está conmigo, que tengo la bendición de Dios y por lo tanto tengo que cuidar esa presencia de Dios y máximo cuando recibimos un sacramento. Entonces, pues les digo, todo esto no es un juego. Todo esto que estamos aprendiendo es pura doctrina y no se trata solamente de venir y inventarme ciertas cosas, sino aquí lo estamos haciendo conforme a lo que nos habla el magisterio de la diferencia. Aquí nos habla de estas cosas, la diferencia con los sacramentos. Mientras los sacramentos son de institución divina, o sea, instituidos por Cristo, pues lo ha instituido el mismo Cristo. Los sacramentales son de institución eclesiástica, es decir, los ha creado la iglesia. Los sacramentos actúan ex opera operante, o sea, por sí mismos. O sea, el sacramento da la gracia por sí mismo. El sacerdote, al momento que nos absuelve, yo te absuelvo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Automáticamente quedamos nosotros perdonados. En cambio, los sacramentales dice impetrone ecclesiale. Entonces, en razón de los ruegos de la iglesia. Por el ruego de la iglesia, entonces, los sacramentales surgen ese efecto. Pero, como les digo, y como lo decía Esteban, muy bien lo explicó. Pero entonces aquí está la diferencia. Los sacramentales, entonces, los sacramentos son instituidos por Cristo, los sacramentales por la iglesia. Los sacramentos actúan por sí solas, o sea, no hay necesidad que haya otro intermedio, solamente el mismo Cristo por medio del sacerdote, y entonces los sacramentales actúan entonces por los ruegos de la iglesia, o sea, la iglesia es quien pide, la iglesia es quien ora para que esos signos pues tengan esa eficacia que nos pueden ayudar a nosotros a acercarnos a Dios. Aquí está otra vez la diferencia. Los sacramentos son signos de la gracia, los sacramentales son signos de la oración de la iglesia. Wow, interesante esta parte, de lo que ya explicábamos. Los sacramentales entonces son signos de la gracia y los sacramentales son signos de la oración de la iglesia. Entonces, por eso les decía, nos tienen que llevar a todos nosotros un sacramental a acercarnos más a Dios por medio de la oración, no como amuleto, lo vuelvo a repetir. Los sacramentos son necesarios para la salvación, los sacramentales no. Si usted en toda su vida nunca pidió una bendición de rosario, nunca pidió una bendición de agua, tranquilo, no pasa nada. Los sacramentos sí son necesarios, porque como lo dice, nos transmiten la mera gracia de Dios. Comprenden siempre una oración con frecuencia acompañada de un signo, ya que lo que leíamos en el Catecismo de la Iglesia, no lo voy a repetir. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar en ella. O sea, como les digo, es un ayudarme a acercar a Dios. En los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de las personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la cruz de Cristo. Bueno, ahí está bien clarito. Tipo de sacramentales, la bendición de persona incluye bendición de lavado, o sea, cuando estamos hablando de otras personas, en este caso de religiosos. Consagración de vírgenes, bendición, mujeres, por ejemplo, eso que, por ejemplo, cuando hay los monjes benedictinos, ellos tienen mucho esta bendición de las personas que no van a ser sacerdotes, sino simplemente hermanos, pues se les bendice igual a las hermanas religiosas. Hay quienes que solamente están no como religiosas, pero sí como hermanas que permanecen vírgenes toda su vida, ahí meditando siempre en la oración y todo ello. Ahí, por ejemplo, las hermanas de clausura, que ahí están encerradas, orando, trabajando y haciendo un montón de cosas podemos decir, en la casa religiosa donde ellos están. Y otra de las cosas que dice aquí, y de mujeres antes, después del parto, son las bendiciones que encontramos en el ritual de bendiciones. El parto, el rito de profesión religiosa y la bendición de ciertos ministerios de la iglesia, lectores y acólitos. En este caso, me estoy refiriendo a lectores y acólitos acerca de la institución ordinaria, podríamos decirlo ahí, y definitiva. Por ejemplo, mi persona cuando estaba todavía en el seminario, a mí me instituyeron un lector en el 2018 y el 2020 me instituyeron acólito. ¿Y por qué razón? ¿Por qué le llamo ordinario? Porque es para toda la vida. Toda la vida voy a ser lector y toda la vida voy a ser acólito.
Pero, pero no me dijeron pues que también todos los monaguillos de aquí, sí, por eso se les da una bendición, pero no se habla de institución, sino bendición de lectores, ministros y monaguillos. Entonces, ¿también es un sacramental? Claro que sí. Las bendiciones de las cosas distintas de uso religioso o prácticas de devoción que incluyen la dedicación o bendición de una iglesia, lo que me preguntaba una vez eh, Esteban. Yo le decía, a eso se le llama dedicación. Cuando una iglesia nueva se construye, se pone el altar y todo ello, miramos en esta imagen donde el Papa Francisco está dedicando el altar. ¿Y a qué nos referimos a una dedicación? Estamos refiriendo que ese altar entonces está dedicado para el sacrificio de Cristo. Y igual la iglesia se dedica a una iglesia, a alguien especial. Entonces aquí en este caso es el culto a Dios, pero también queda bajo el patrocinio de algún santo. Entonces, por eso dice aquí, la dedicación o bendición de una iglesia o altar, la bendición de los óleos santos, recipientes y ornamentos, cálices, campanas, pila bautismal, llambón y órgano pesebre, y un sinfín de cosas, de otros signos que nosotros podemos encontrar en la iglesia y que también nosotros utilizamos, pero que no es parte de la liturgia, pero sí es algo extra. Entonces, interesante toda esta parte, entonces, que nosotros podemos encontrar. Entonces, interesante esto, bueno, toda la cuestión de bendiciones que ya hemos visto, aquí las bendiciones de objetos de devociones populares, tales como las estaciones de la cruz, rosario, medallas, agua, sal, aceite, etcétera, 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 etcétera. Son entonces la oración, la oración entonces es un sacramental que se hace sobre estos objetos que nos van a servir a nosotros para acercarnos más a Dios y para que nos ayuden a nosotros en nuestra meditación y oración. Entonces, es un poco lo que nos quiere decir esto. Ahora la pregunta del millón. Si estábamos hablando entonces de sacramentos y todo ello, ahora la pregunta es, ¿un exorcismo? ¿Un exorcismo? Háblase no del exorcismo menor que existe en el bautismo, sino del exorcismo mayor, cuando ya se habla de posesión diabólica. ¿Ese exorcismo es un sacramento o un sacramental? ¿Qué dicen ustedes? Un sacramental. ¿Qué nos llamas? Ujú. Para mí es sacramental también. Porque es la acción de. Muy bien. Y si se acuerdan, ustedes dijimos esta otra parte que estamos viendo aquí. Los sacramentos son la gracia, los sacramentales son signo de la oración de la iglesia. ¿Y quién está orando en ese momento para que esa persona posesa sea liberada? ¿Quién está orando? El que estoy señalando aquí. La iglesia. Iglesia. La iglesia la que está orando para que esa persona posesa sea liberada. Entonces es un sacramental. Porque igual un exorcismo lo puede realizar, ojo, no estoy diciendo que cualquier persona lo puede realizar, sino simplemente una persona preparada y autorizada por el obispo puede hacer un exorcismo. Ni siquiera cualquier sacerdote puede decir, yo voy a, hay una persona posesa, voy a exorcizarla. No, también tiene que ser autorizada por el obispo para que pueda realizar el exorcismo. ¿Por qué? Porque va en nombre de la iglesia. Entonces son estas cosas que nosotros debemos entender. Entonces, un poco esto lo que queríamos ver con ustedes para que ustedes lo tengan en cuenta por cualquier cosa que se pueda presentar y también usted lo pueda tener presente en su vida. Y cuando le pregunten, ya sabe, no es lo mismo un sacramento y un sacramental. Muy bien, creo que hasta ahí llegamos el día de hoy. Entonces, ya les dije, del número 2 al 5, por favor, leerlo del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, para entonces tener un cierto material para poder dialogar, o sea, en el sentido de que las cosas que ustedes van a encontrar ahí, como les digo, son pequeños, solamente es de leerlo, y trate de comprenderlo un poquito, como les digo, no está difícil la lectura, está muy bonita, no es muy densa. Entonces nos puede ayudar a nosotros a comprender todo ello. ¿Por qué el hombre es capaz de Dios, de conocer a Dios? Entonces, quedamos entonces ahí. Entonces le va a pedir entonces
Esteban, si nos puede ayudar con la oración final. Yo, bueno, Padre, vamos a empezar con el sacramental que todos hacemos siempre. No sabíamos que era un sacramental. Sí, también. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por todo este conocimiento que nos has dado hoy, que me acerca cada día más a ti, que me hace crecer más mi fe, tener un conocimiento mejor para compartirlo con nuestros niños de catequesis, para que sepamos cómo responder a la hora que nos pregunten, porque los niños están llenos de curiosidad, Señor, de curiosidad hacia ti, Señor, y con estas enseñanzas que el Padre nos está dando, podemos ser mejores para tu servicio, podemos crecer en nuestra fe y hacer crecer a nuestros niños en su fe. Te damos gracias por esto que nos ha enseñado el Padre hoy. Te he pedido que bendigas al Padre Ángel y a todos los que estamos en estas pequeñas catequesis. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos dices esta semana. Te pido porque bendigas a todos los que estamos acá presentes y a sus familias, porque nos alejes de ese mal que está, del COVID-19, que sanes a todo el mundo de esta enfermedad, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Espíritu Santo, como en un principio de siempre, por los siglos de los Siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. el Padre, el Hijo. Santo. Amén. Amén. Muy bien a todos, muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Que Dios les bendiga y nos miramos dentro de 15 días. Feliz nuevamente. Primero Dios, Padre. Feliz noche a todos. Feliz noche. Adiós, feliz noche.